En fin, fracasado que fue el intento del obispo Acuña cerca del rey Francisco de Francia, María de Pacheco, que ya era viuda de Juan de Padilla, radicalizó su postura en contra de las tropas realistas y se atrincheró en el Alcázar de Toledo. Un rosario de crueldades se iniciaba en Toledo con dos supuestos malversadores de las pagas del ejército, que fueron asesinados a estocadas y sus cadáveres fueron arrojados desde el muro. Dice, con gritería salvaje e intención malvada se apoderaron los muchachos de ellos y a la rastra los bajaron a la vega para quemarlos y aventar las cenizas. Pero solo sería el principio. Les siguieron quienes fueron estimados culpables del desastre de Villalar. Y aún se puso freno a la sangría gracias a la intervención del marqués de Villena, tío de María Pacheco, que acabó marchándose a primeros de mayo, convencido de la inutilidad de su estancia entre gente de esa calaña. Mientras, se ultimaba la campaña de Navarra contra los franceses. Se encontraba en esta campaña Pedro Girón, que desarrolló una actividad digna de encomio y fue herido tras haber perdido su caballo. El rey no le contestó a la petición de perdón, pero tampoco ejecutó la pena de muerte que pesaba sobre él. Vencidas las tropas invasoras, se encontró en poder del capitán Asparros una carta de Francisco I de Francia que decía: mucho placer hemos tomado de la toma del reino de Navarra y de haber pasado el ejército el río Ebro. Prosigue tu empresa y siempre ten inteligencias con la gente común de Castilla, que no te podrá faltar. En la contraofensiva planteada contra la invasión, toma especial relevancia Medina del Campo, que tras la jornada de Villalar se presentó como la más fiel al rey y ofreció 500 escopeteros. Curiosamente, Medina del Campo no pagó la multa que, como hemos señalado, fue impuesta a otros pueblos y ciudades. Contrariamente, se le pagaron 500.000 maravedís, unos 1.400 ducados, lo que es equivalente a unos 90.000 euros de hoy. También acudió a la ofensiva contra la invasión francesa expediciones de soldados de Valladolid, entre los que se encontraban quienes habían sido junteros. Estas veleidades de los comuneros con Francisco I de Francia manifiestan traición a la patria. A toro pasado podrían ser fruto de la mente calenturienta de algún parcial, pero de la coincidencia que son señaladas en plena contienda por Pedro Mártir, que residía en Valladolid en su carta fechada el 8 de diciembre de 1520, meses antes de ser llevadas a efecto. El 17 de agosto, en la aldea de Olías, 1.500 comuneros toledanos que habían efectuado una salida en busca de víveres libraron una batalla con las tropas imperiales. Los comuneros perdieron 1.000 hombres. Entre los heridos del ejército imperial se hallaba el poeta Garcilaso de la Vega, hermano de Pedro Laso de la Vega. En el ejército que acometía Toledo figuraban muchos que habían abrazado la causa comunera cuando ésta era justa. Entre ellos, dispuestos a liberar Toledo, nada menos que el doctor Juan Zúmel, que tanto y con tanta razón se había significado en las demandas de las Cortes de Valladolid, y otro que nunca estuvo con los comuneros, Gutiérrez López de Padilla, hermano del caudillo de los comuneros. Controlada la amenaza francesa en Navarra, el 1 de septiembre comienza el bombardeo de Toledo por la parte de la artillería real. Y el 16 de octubre, a las puertas de Toledo, un ejército comunero que regresaba de una salida cargando de provisiones se ve obligado a batirse, dejando 500 muertos sobre el terreno. Dentro de Toledo, el temor aumentaba, ya que estaba siendo más cruel la guerra interior que la que se hacía afuera. Eso también suena. En el Madrid del 36, por lo que he oído, también pasaba lo mismo. Y es una época que no he estudiado. El siglo XX no entra en mis objetivos. Pero en fin, he oído eso.
El caso es que la guerra interior era más cruel que la que había afuera. Y ya muchísimos iban de barrio en barrio y de puerta en puerta solicitando a la plebe, prometiéndole la impunidad y amenazándola con terribles tormentos y con la confiscación de bienes si no les eran solícitos. La resistencia de Toledo tuvo al fin sus consecuencias. Después de 6 meses de enfrentamiento con las tropas reales, se consiguió firmar una capitulación muy favorable para la ciudad el 25 de octubre de 1521. Sin embargo, la excitación popular dio lugar a un nuevo levantamiento el día 3 de febrero del año siguiente, 1522, que hizo perder el control de la situación a María de Pacheco, que acabó huyendo de la ciudad y se refugió en Portugal, de donde ya no volvería, muriendo el año 1531. Bien, es el caso que el 9 de enero de 1522, gracias al apoyo del emperador, el cardenal Adriano, que dirigió como regente de Castilla la lucha contra los comuneros, es elegido papa con el nombre de Adriano VI. Para esa fecha, ya tenía Carlos determinado ceder a su hermano Fernando los territorios austriacos de los Habsburgo. Y en ese mismo año, efectivamente, Fernando empezó a regir esos territorios. Pero no habían sido sofocados en su totalidad los conflictos internos, porque el 2 de febrero, al celebrar el cabildo toledano la elección de Adriano como papa, se volvió a resurgir en la ciudad la rebelión comunera. El nuevo corregidor de la ciudad acató las órdenes recibidas de restablecer al completo la autoridad del rey, dedicándose a provocar a los antiguos comuneros. María de Pacheco continuaba presente en la ciudad y se negaba a entregar las armas hasta que el rey firmara de forma personal los acuerdos alcanzados con el prior de San Juan. Por ello, el corregidor exigía la cabeza de María de Pacheco. La situación llegó a un extremo imposible cuando el 3 de febrero se ordenó apresar a un agitador, a lo que los comuneros se opusieron. Se inició entonces un enfrentamiento que se subsanó gracias a la intervención de María Mendoza, hermana de María de Pacheco. Se concedió una tregua que supuso la derrota de los comuneros, pero esa tregua fue aprovechada por María de Pacheco para escapar a Portugal. Bien, ya sosegado el reino, ya rechazada la invasión de Navarra, ya olvidada la violencia de la revuelta, el 24 de febrero de 1526, Antonio de Acuña intenta huir del castillo de Simancas, donde estaba preso, matando al alcaide de la fortaleza, por lo que el 24 de marzo, por orden expresa del rey Carlos I, fue condenado a garrote vil y ejecutado, siendo colgados sus despojos en el alto de las almenas del castillo de Simancas. Como hemos visto antes, se dictó un perdón general del que se excluían a 293 comuneros, de los que se descolgaron las 2/3 partes, siendo ejecutados un máximo de 100 responsables. Sin embargo, los historiadores de la Ilustración, los actuales, tratan el asunto de otro modo, como no puede ser menos. Tengamos en cuenta que la Ilustración dice que la mentira es una virtud. Tengamos siempre presente eso. Los historiadores de la Ilustración tratan el asunto de otro modo. Sin tener en cuenta la sucesión de asesinatos, robos, saqueos llevados a cabo por el lumpen que acabó con las comunidades, destacan ellos, los sofistas de la historia, de historiadores de la Ilustración, destacan sobremanera algunos aspectos, como son el hecho de no haber asesinado al cardenal Adriano. ¡Hombre! ¡Qué buenos, cuando lo tuvieron preso!
de haber permitido que se les escapase. Insisten en el caso de Fray Antonio de Guevara, del que cortaron sus discursos subversivos no matándolo, sino echándolo de Valladolid. En cualquier caso, graves errores propios de una horda como la que se había convertido el movimiento comunero, que al no saber actuar se extralimitaba tanto en la represión como en los actos tendentes a demostrar que no eran tiranos. Como no tienen medida, no saben. Sí que lo peor es que no saben. Mientras por otra parte señalan cómo el condestable mandó matar a un mensajero de la Junta o cómo era apresado un mensajero enviado a intimar la rendición al cardenal y al almirante. Con los datos señalados hasta el momento, podemos analizar el resultado de la revuelta. El resultado militar es sobradamente conocido, pero el resultado político no se corresponde con lo que normalmente sucede tras una guerra, en la que el vencedor impone sus condiciones. Es verdad que las reivindicaciones de los sectores radicales del levantamiento no se realizaron, pero el resultado es otro si tomamos como base los denominados capítulos del reino aprobados por la Asamblea de la Confederación de Tordesillas el 20 de octubre de 1520. ¿Quién fue vencido el 23 de abril de 1522? La pregunta es única. La respuesta debe ser doble, o tal vez múltiple. Porque si por una parte es cierto que los derrotados fueron los que a sí mismos se hacían llamar comuneros, también es cierto que los postulados políticos que estaban defendiendo no eran los mismos que utilizaron para efectuar el levantamiento 2 años antes. Y también es cierto que los mismos que iniciaron la revuelta fueron los que finalmente la acabaron militarmente. Pero al mismo tiempo hay que destacar que los postulados políticos vencidos fueron los de última hora, porque muchas reivindicaciones de los comuneros, formulados en sus articularios, sí se hicieron realidad en las subsiguientes Cortes de Valladolid del año 1523, una reunión cuyo principal objetivo fue la superación de la crisis constitucional puesta en evidencia por los comuneros. Solo en la segunda parte de la guerra se dio la dislocación que acabaría con el movimiento comunero, el enfrentamiento abierto entre los dos enemigos naturales del espíritu propio de las comunidades, la nobleza y el subproletariado o elementos antisociales, delincuentes, vagabundos, ladrones, asesinos, la escoria social que, no teniendo nada que perder, se autoproclamaban representantes del pueblo, mientras lo parasitaban y lo tiranizaban. Esos dos sectores acabaron enfrentándose entre sí, mientras el pueblo acabó por engrosar las filas de Carlos, o sencillamente por abandonar la contienda. Al parecer, el problema que tuvieron los comuneros es que se entendían a sí mismos. Entendían a Castilla como un todo, con un sentimiento nacionalista, y no entendían que el tiempo de Castilla como ente independiente había desaparecido para integrarse en uno infinitamente mayor, la monarquía hispánica. El movimiento comunero, así, teniendo unos principios absolutamente nobles y representados por las comunidades, que en tantos asuntos coincidentes con los intereses nacionales desarrollaron a lo largo de 2 siglos, en esos momentos se convertían en un lastre que evitaba el normal desarrollo de la superior labor desarrollada por la monarquía, en la que Castilla era, ni más ni menos, el núcleo que más debía aportar en todos los sentidos. Y era así porque la población total de España era en estos momentos algo más de 6 millones de personas. Aragón contaba con 850.000 habitantes, Portugal 1 millón, Navarra 120.000, el Reino de Granada 300.000 y Castilla casi el doble de todos ellos juntos.
4.200.000. Sobre este punto, como es lógico, hay disparidad de opiniones. Así, hay quien señala que Castilla contaría con 4,5 millones de habitantes en los albores de 1500 y 6,5 millones a finales de la centuria. La población de Castilla debía representar un 77,1% de la población total de España. El conflicto de las comunidades que tuvo por escenario la corona de Castilla durante los años 1520 y 1521 constituyó un proceso sumamente complejo en el que confluyeron un gran número de enfrentamientos de muy diferente naturaleza, de muy diversos grupos sociopolíticos que se desarrollaron en diferentes niveles. En concreto, abundaron los conflictos de los ámbitos locales, donde lejos de poderse reducir al simple esquema del enfrentamiento entre rebeldes comuneros y realistas fieles a la monarquía, ofrecieron una amplia gama de modalidades que todavía no nos resulta bien conocidas en todos sus detalles por falta de monografías de historia local que aborden en profundidad el análisis de la evolución de la vida política. En muchas poblaciones no representaban las comunidades la lucha existente entre el pueblo y la nobleza, sino las enconadas pasiones de ésta que se dividía y luchaba y adoptaba fácilmente el nombre de comunidad con tal de conservar las ventajas de cada uno. Con todo, nuestros revolucionarios modernos, que han querido presentar como héroes a los comuneros, de los cuales, cuyos componentes unos eran unos ilusos, otros bobos y la mayor parte pícaros, pues, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? El fracaso del movimiento radical y la imposibilidad de que encontrara extensión e intensidad suficiente en el conjunto de la sociedad castellana y mucho menos en el conjunto de la sociedad española, empujó a una acción absolutamente inconsciente y dubitativa de la que es el más claro ejemplo, o quizás alegoría, la derrota. Es que no es ni batalla de Villalar. Es este fracaso el que impide considerar a las comunidades de Castilla como una revolución, por cuanto dejó el camino expedito al desarrollo de la antigua legitimidad y orientación espiritual, que eran aspectos contra los cuales ella se oponía. Pero en el momento decisivo faltó el apoyo popular, porque si a las comunidades les faltó algo fue el apoyo popular. Y por supuesto del mundo rural. El triunfo de la anarquía provocó la defección del pueblo. La anarquía hizo que el pueblo se fuera de esa situación. Que acabó viendo en el bando real, lógicamente, la única salida posible a la situación en la que estaban todos inmersos. En lo propagandístico, particularmente en la última etapa de la contienda, la oposición entre ambos bandos se manifiesta en las cartas. Los comuneros se vieron como defensores fervientes del bien común, porque se lo habían titulado ellos, no... Suena eso. Y criticaban a los señores, cosa que hacían, efectivamente, ahí tenían razón, la nobleza terrateniente, que según ellos luchaba en el bando imperial para engrosar sus estados a expensas de las comunidades. Los comuneros se vieron como defensores del bien común, defensores de la libertad, contra la servidumbre de los tiranos. Pero el pueblo no lo entendió así. Y no es que los nobles fuesen buenos, que los nobles no lo eran, pero el pueblo tampoco lo vio así. Evidentemente, en algo tenían razón los comuneros. La nobleza había cambiado de bando con el exclusivo objetivo de recuperar sus privilegios, como en el inicio del movimiento cooperó en el mismo. ¿Y qué objetivos tenían cuando
en el inicio del compromiso, en el inicio del conflicto se puso del lado de los comuneros? Pues vigilar por sus objetivos, por sus privilegios y por nada más. Pues si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.